Esta es una nueva presentación de Pensándonos a nosotros mismos. Estamos con Luis Launay para contar una historia militante con final feliz. Gracias a Dios nuestra generación tiene unas cuantas de estas historias militantes. Y vamos a hablar hoy de la batalla de la Vuelta Obligado. Bueno, con Luis hemos transitado, con Pancho Pestana, con Luis, con los grupos de pensamiento nacional, ámbitos donde estos temas eran parte de un sueño, ¿no? Parte de una reivindicación. Y bueno, yo te invité para que cumplamos el cometido que cumple Comarca Así, este canal comunitario, en transmitirle a los más jóvenes la esperanza de que el mundo de a pedazos se puede cambiar. Contanos un poco la historia, no el final, que ya lo vimos el otro día, que al que vamos a llegar en el último bloque, sino cómo se fue gestando todo esto de la Vuelta Obligado. Bueno, yo tengo que decir, como actitud militante, que un 20 de noviembre de hace mucho tiempo, cuando yo tenía 15 años, fue la primera vez que yo caí preso. Se puede decir que mi militancia comienza con la Vuelta Obligado, con la Juventud Peronista, con los grupos hoy tildados de derecha, que reivindicaban la Vuelta Obligado. Para ir a Obligado en esa época había que atravesar 18 kilómetros que estaba plagados de policía o de ejército, según los gobiernos, y no te dejaban salir. Ahí, por ejemplo, me he encontrado con personalidades, un expresidente, Menem, me he encontrado con ministros, me he encontrado con hace mucho tiempo, con el actual ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Oporto. Bueno, era una reivindicación de pocos, se acordaban pocos de eso. Y pasaron los años, yo casi todos los 20 de noviembre asistí, dejé de ir 4 o 5 años y llevé a mi familia, a mis sobrinos, a conocer la Vuelta Obligada. Cuando llego allá me encuentro con un basural. Me encuentro que faltaban nuestras placas, que habían robado las cadenas, que no se izaba más el pabellón nacional, y me agarró un ataque de ira, apoyada por mis sobrinos que me decían, ¿y esto es la Vuelta Obligada? ¡Anda! ¿No es cierto? Con mucha razón. Y había un faro, el faro se llamaba Soberanía Nacional. Entonces yo me saqué una foto ahí y puse un artículo que vos lo levantaste en lo social, que se llamaba Vergüenza Nacional. La primera persona que contestó a esa publicación fue Enrique Oliva, 84 años, y me dijo, estoy a tu disposición. Eso... ¿Qué año estamos hablando, Luis? 6, 7 años atrás. Eso me llenó el alma. Y, por ejemplo, empecé a juntar a mis compañeros. Panchito Pestana, vos, Daniel Brión, Antonio, una cantidad de compañeros, todos éramos una cantidad de compañeros, e hicimos la comisión. Hay un gran abogado, que es González Arzac, que me dijo, no le pongas comisión nacional, porque yo fui director de la ICJ y no se permite poner el término nacional. Yo dije, como que me llamo Luis Launay, que se va a llamar nacional, porque necesita llamarse nacional, porque hace 6 o 7 años que viene de hecho llamándose nacional, en los distintos actos. Y así fue. Llegamos a la ICJ, nos dijeron que no. Entonces, gracias a un militante, un intelectual, una persona que ha recorrido casi todo, menos presidente, ha sido de todo, en la política, que es el escritor Pacho O'Donnell, logramos una entrevista con la presidenta de la Nación. Fue muy, para mí, muy, digamos, no encuentro la palabra, fue muy rica cuando me encuentro con el cuadro de Saavedra, en el despacho presidencial, y el cuadro de Dorrego. Entonces, como al pasar,
porque ella le mostraba el despacho recién decorado a Pacho, yo saludo a mis dos héroes. Ella me ve y me dice, yo soy saavedrista, Néstor es morenista. Entonces yo por lo bajo digo, jacobino. Y él me dice, sí, yo sé esperar. Entonces, con 20 minutos, media hora de la entrevista, hablando exclusivamente de historia, me di cuenta que no era una persona que leía por arriba. Y que había tenido nuestro maestro, igual que nosotros, José María Rosa. Su principal maestro había sido José María Rosa. Ellos, los dos estudiaron en La Plata y José María Rosa era profesor en La Plata. Tenía un profundo conocimiento de nuestra historia, de esa historia tapada. Y no era porque había leído el libro de Pacho, porque todavía Pacho no lo había editado. Entonces le expliqué, le conté todo, escuchó y dijo, ¿qué necesitan? Necesitamos poner en valor ese sitio histórico que está hecho desde 1943, que reivindicó Perón. Me dijo, bueno, a los 2 meses hicimos en la casa de Rosada una muestra con todos los objetos encontrados en el sitio histórico de la batalla, y ahí dio el número del decreto por cual llamaba a un concurso para hacer el monumento. Perdón, en ese acto recuerdo que hubo algunas novedades en la Casa de Gobierno. Hubo fuerzas que nunca entraban, cuadros que no había. ¿Qué cambió, Cristina, ahí? Claro, cuando nosotros entramos, cuando hicimos la muestra, Pacho me dice, tranquilo con Rosas. Yo soy rosista a muerte. Dice, tranquilo con Rosas. Bueno, entonces lo teníamos que poner, no solo el gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1845, sino quien ejercía todo el poder del ejército y quien fue el que organizó la defensa en la Vuelta de Obligado. Le pedimos al armar que traer a los patricios. A la hora de entrar a los patricios, no podían entrar, porque tuvo que hacer un decreto de necesidad y urgencia, porque la única fuerza armada que puede entrar a la Casa de Gobierno son los granaderos. Y hubo que hacer otro más porque llevamos a los Colorados del Monte, y como estaban armados, tuvo que hacer otro decreto, así que fue Cristina lo dijo en su discurso, y fue todo un orgullo que el regimiento patricio custodiara a la Presidenta de la Nación y diera una especie de recital de marchas militares. Espera, te corto ahí porque vamos al próximo bloque. Cierro este bloque con un comentario poco conocido, porque vos sabés que hace rato, porque charlamos mucho con todos los compañeros, no creo en las categorías eurocéntricas de izquierdas y de derechas. Creo en resignificar las categorías e insisto siempre que puedo en lo pueblocéntrico, que tiene que ver con la liberación de los pueblos, y lo mercadocéntrico, que tiene que ver con los negocios de unos pocos. Digamos, la defensa de la soberanía es pueblocéntrica. Pero hay un dato de aquellos que, desde prejuicios de algún tipo de izquierda, entre comillas, tienen contra Rosas, no debemos olvidar que los restos de Rosas pudieron ser repatriados porque la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de Videgain, por unanimidad, dictó la ley que derogaba otra infame ley que había decretado y determinado a Rosas como infame traidor a la patria. El odio de los unitarios había sido tan grande que por eso no se podían repatriar siquiera los restos de alguien que había muerto hace 150 años. Ni los huesos de tu cuerpo descansarán tranquilo en la República Argentina, dijo un poeta para Rosas, ¿no? Bueno, por eso digo, este es el contexto, y ahora nos vas a contar un poco en el próximo bloque, Luis, bueno, qué fue esto de las cadenas, de lo de la provincia que querían hacer, pero en el próximo bloque.